Y tenemos hoy a Lorenzo Gómez. Venga por favor, Lorenzo Gómez. Vamos a presentarlo al Señor. Los cristianos no bautizamos los niños cuando son chicos. Ellos decidirán bautizarse cuando sean grandes. Pero lo que sí hacemos en la iglesia cristiana es hacer lo que hicieron con Jesús. Es que cuando Él nació, fueron a presentarlo delante del pueblo del Señor, a pedir oración por el niño. Pero también los padres se comprometen delante del Señor a criarlo en la disciplina y la amonestación. Y ustedes, niños, antes de salir, miren lo que vamos a hacer. Porque la mayoría de tus padres se comprometieron delante de Dios a criarte en la disciplina y la instrucción del Señor. Y porque la iglesia ora por ti y te da buen ejemplo. Bueno, Lorenzo, ¿cómo estás, Lorenzo? Mucho gusto, hombre. Lorenzo, mucho gusto, hombre. Ya muy educado. Bueno, ¿ustedes cómo se sienten con estos niños tan hermosos que Dios les ha dado? Tengan muchos más. El Señor dijo: multiplíquense. Bueno, estamos muy felices de orar por ustedes. Y siempre les pedimos a los padres que por favor nos cuenten el nombre y un versito de la Biblia que le quieren dedicar al niño. Adelante, Cristian. Pastor, muchas gracias. Gracias a la iglesia y bueno, llevamos ya un tiempo acá y ya de verdad lo sentimos como familia y por eso también nos atrevemos a decir delante de la iglesia y delante de esta iglesia, el Redil, presentamos a Lorenzo. Nosotros preparamos unas palabritas. Hijo, sé fuerte y valiente, no temas ni acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es justo lo que oramos en familia, que sea Él la vida y coraje de nuestro hijo Lorenzo. Amén. Hoy, con el corazón lleno de alegría y con muchísimo cariño, venimos como familia a presentar ante Dios a nuestro hijo Lorenzo. Un niño de apenas 19 meses, pero con una fuerza interior que ya demuestra en su día a día. Es valiente, es capaz, es vivaz y es muy inteligente. Tiene un temperamento firme y un carácter que sin duda marcará su camino en esta vida. Desde ahora vemos en él y con los ojos de Dios una vida con propósito, con pasión, una chispa única que Dios mismo ha puesto en su alma. Pero por encima de todas sus cualidades, hoy venimos ante la iglesia, ante nuestra iglesia, el Redil, y ante nuestro Señor, para hacer algo mucho más grande que celebrarlo. Venimos a entregarlo. Sí, a poner su vida, su historia y su destino ante las manos de Dios. Porque reconocemos que no hay mejor lugar para un hijo que el centro de la voluntad del Padre. Y nuestra mayor oración como padres es que Dios dirija cada uno de sus pasos, que Jesús sea su primera opción en toda circunstancia y que su corazón aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo desde pequeño. Nos comprometemos delante de todos ustedes, nuestra familia espiritual, nuestros pastores, a ser padres con un corazón fiel, humilde y entregado a Jesús, a en lo posible ser ejemplo, guía, refugio y testimonio vivo del amor de Dios en su vida. Que el nombre de Lorenzo, que significa coronado de laurel, sea aquel que sea coronado con sabiduría, con propósito, con victoria y una vida consagrada para el reino de Dios. Hoy no solo presentamos a nuestro hijo, hoy lo consagramos, hoy lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les pido que por favor coloquen su mano hacia Lorenzo y oremos por ellos en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti en humildad y gratitud para consagrarte la vida de Lorenzo Gómez Roldán. Te lo presentamos como un regalo precioso que tú has confiado a sus padres. En tu presencia lo dedicamos a ti, para que toda su vida sea guiada por tu luz, por tu verdad y tu gran amor. Padre amado, te pedimos que habites en su corazón desde ahora y para siempre.
Sé su refugio, su guía, su fuerza y su propósito. Que Lorenzo crezca en sabiduría, en gracia y en el conocimiento de tu voluntad. Protégelo del mal y rodéalo de tu paz todos los días de su vida, Señor. También oramos por sus padres, Cristian y Tatiana, para que les des la sabiduría, la inteligencia espiritual en la crianza de sus hijos. Enséñales a educarlos en tu palabra, con amor, con paciencia y discernimiento. Que su hogar sea un lugar donde tu presencia habite y donde Valentino y Lorenzo aprendan a conocerte, amarte y servirte. Te entregamos a Lorenzo, Señor, como una ofrenda santa, y que tu propósito eterno se cumpla en él. Te lo entregamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos entregarles este libro, Tatiana, perdón que olvidé, para que lo lean con los niños en casa, para que conozcan al Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias. Así preparamos nuestros corazones para la palabra, y por favor abran sus Biblias y así puestos de pie para mayor reverencia ante el Señor y su palabra, vamos a la epístola de Tito, que está ahí en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las Biblias, la página 1230, 1230. Y leemos: para edificación de nuestro corazón, para obediencia y reverencia al Señor, leeremos Tito capítulo 3, verso 12 al verso 15. Tito capítulo 3, verso 12 al 15, en sus Biblias, página 1230. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. A veces llegamos a versitos de la Biblia que tienen nombres, datos históricos, ciudades, pero sabemos que ahí hay revelación tuya, palabra sobrenatural y poderosa, que por el poder del Espíritu Santo atraviesa nuestro corazón, nuestra conciencia, todos los aspectos de nuestra vida, como irradiando una luz poderosa, para que aprendamos a caminar contigo y para que recibamos la fuerza de tu gracia. Hoy particularmente, Señor, que hablamos de la comunión que tenemos como discípulos y seguidores de Jesús, ayúdanos por favor a recibir esta palabra con alegría, con gratitud, en obediencia y con una convicción profunda que te honre a ti. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Cuando un par de jóvenes, una señorita y un joven, están empezando a conocerse y pasan ya unas semanas o unos meses, han salido a tomar un café, se han contado historias, han salido a hacer deporte juntos y todo. Especialmente en esta generación que los hombres viven tan asustados y que las mujeres tienen que ayudarles a los hombres a que definan las cosas. Generalmente esa pareja, otra vez más por iniciativa de la señorita que del joven, se hacen la pregunta: ¿y nosotros qué venimos siendo? Porque perciben que algo está pasando, que es diferente, que es especial,
Y a veces esa es la pregunta que rompe el hielo, especialmente el hielo de los hombres, para indicar si deberían avanzar o no en ese compromiso. Bueno, hoy es más o menos esa pregunta, pero no para una señorita y un joven que están saliendo y qué tales, sino para nosotros como discípulos del Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia para ti? Después de haber venido un número de domingos, o de venir muchos domingos a reuniones, o de ir a un rebaño, que son los grupos en semana, o participar en el grupo de jóvenes, o en el de damas, en el de varones, o unirse a la iglesia para algún proyecto social, lo que sea, tú te preguntas, oye, ¿qué es esta relación? Y precisamente hoy llegamos a al final de nuestra serie en Tito, que es esta pequeña cartita que está en el centro del Nuevo Testamento, que escribe Pablo, el apóstol y misionero, a un discípulo o condiscípulo que se llamaba Tito. Por eso se llama la carta a Tito, pero que realmente tiene unas oleadas de revelación, y hemos pasado 8 domingos estudiando esta corta carta, solamente 46 versitos breves, y hoy vamos a concluir esa carta. Entonces lo que vamos a hacer es primero un pequeño repaso muy rápido, y segundo vamos a entrar en el último fragmento y vamos a observar las relaciones que hay ahí y qué es lo que significa la comunión. Algunos prefieren decir la amistad o la fraternidad cristiana. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué significa despertarse uno, como decía ahorita hermosamente Cristian, en esas palabras tan bellas, Cristian, que dijiste, la verdad, para tu niño, que quedan grabadas, y yo creo que tu niño va a ver ese video? Y tú decías ahí, nuestra familia espiritual. Sí, que eso no sea como un cliché o unas palabras diplomáticas. ¿Qué profundidad tienen esas palabras? Pero bueno, en primer lugar, quiero invitarlos a hacer un rápido repaso de toda la carta de Tito. Capítulo 1 de Tito, algo fundamental para esto que hemos llamado sanos en la fe, los líderes sanos. Tito se ocupa de describir que es un líder espiritual sano. Y póngale mucha atención a eso, porque hay líderes espirituales por todo lado. O sea, en el mundo, en la industria, en los emprendimientos, gente que se presenta y que quiere dirigir tu vida en las redes sociales. Y Tito enseña que es un líder sano. Capítulo 2, creyentes sanos. Y van a ver que en el capítulo 2 está esa descripción de los ancianos o los mayores y los jóvenes, las mujeres mayores, las jovencitas, y sobre todo los líderes que son ejemplo. ¿Cómo son los creyentes sanos? Y en el capítulo 2, verso 7 va a insistir, versos 7 al 9, que son ejemplo, que se enseña con el ejemplo. Bueno, en el capítulo 3 el énfasis es que ante estas sociedad amenazada por corrupción todo el tiempo, la propuesta es una iglesia sana. Y se van varios elementos de iglesia sana. Noten que la última vez hablábamos de las buenas obras, cómo la fe verdadera se expresa en buenas obras, no solo en buenos sentimientos, porque vivimos una sociedad muy religiosa en la que muchas personas piensan que acercarse a Dios es un asunto de consumo individualista, en el que yo me siento bien con Dios y Dios me hace milagros. Y Tito va a decir, no, una iglesia verdadera se siente bien, conoce milagros, pero se mueve en todas las direcciones siendo agentes de transformación de Dios a través de las buenas obras. Hasta ahí el resumen o el repaso de esta carta. ¿Cómo les pareció el repaso? Bien, 3 punticos y ahí repasamos toda una carta del Nuevo Testamento. Fantástico. Y hoy vamos a hablar de que ser sano en la fe es tener comunión sana en la fe. Y lo primero que quiero hacer es mostrarte esos versitos que acabamos de leer, entonces te ayudará a mirarlos ahí en tu Biblia. Noten los factores de comunión que hay en este texto.
Lo primero que quiero advertir es que se notan relaciones restauradas. Tal vez usted no sabe, pero Pablo era un judío y los judíos consideraban que era imposible para ellos, aún hoy en día, tener amigos que no fueran judíos. Ellos rechazaban absolutamente a los que ellos llamaban gentiles, porque eran personas que se contaminaban con su comida, con su vestido, con sus prácticas. Y Pablo particularmente era un fariseo, había sido educado en la secta más estricta del cumplimiento de la ley judía. Pero Pablo está mostrando aquí que hay relaciones restauradas, que ya gentiles y judíos pueden llamarse hermanos y asistirse y apoyarse mutuamente. También notará que hay relaciones nuevas y relaciones que no están apoyadas en ser familia o en que les guste estar juntos, ni siquiera en que estén cerca o que trabajen juntos, sino que son relaciones nuevas, surgidas a partir del encuentro de cada uno con Jesucristo. Como que cuando cada uno nos encontramos con Jesús, esa fuerza magnética de Jesús nos va acercando especial y diferencialmente a otras personas. Miren por ejemplo ahí en el verso 12, Artemas o a Tíquico. La libertad que tiene Pablo de decirle a uno de los dos, vea, uno de los dos vaya por favor a reemplazar a Tito allá en la isla de Creta. Y miren la libertad que Pablo dice que quiere que venga Tito a acompañarlo en esa ciudad que se llama Nicópolis, en el occidente de Grecia actual. Miren la libertad en el capítulo 13 de pedirle que encamine con diligencia a dos servidores que seguramente eran algo así como predicadores itinerantes. Zenas, uno que estaba especializado en entender la ley del Antiguo Testamento, y Apolos, que era un famoso orador de la época. Y les pide, asegúrate de que nada les falte. Miren la autoridad con la que les habla. Es esta forma de comunión que tienes tú con estas personas cristianas que casi ni siquiera les está pidiendo el favor. Sino mira, ahí te mando a Julano, por favor, ayúdalo. Son hermanos en Cristo. Y en el verso 14, esta insistencia de que los nuestros, mire cómo llama a la iglesia, los nuestros, aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes. Este es el eco de otros pasajes del Nuevo Testamento donde dice que entre nosotros debemos ayudarnos y asistirnos en nuestras necesidades para que no estén sin fruto. Que un fruto particular de nuestra relación con Cristo, que es una relación vertical, se expresa en relaciones horizontales, pero particularmente con aquellos que también siguen a Jesús. Y llegamos al verso número 15, que el verso número 15 es extraordinariamente importante, porque noten que allí está esa frase, además de que se saludan especialmente los hermanos unos a otros. Es esta frase que quisiera que tú prestes atención especial a esta frase. Dice Pablo a Tito al final de la carta: saluda a los que nos aman en la fe. Piensa en eso. La fe en Cristo, esta no es la fe del positivismo o de confianza en cualquier cosa. Él se refiere a la fe en Cristo, las cosas que creen de Cristo, las cosas en que han confiado su vida a Cristo. Que la fe da una nueva forma de amar. Amar por la fe, amar en la fe. Y es que Pablo pertenece a la cultura griega, y en la cultura griega, a diferencia de la cultura hispánica que nosotros compartimos y su lenguaje, es en griego había 4 diferentes palabras para el amor. No sé si usted está informado de eso, ¿no? En griego no se usaba una sola palabra para amor. Por ejemplo, cuando ellos decían eros, se referían a una relación basada en la atracción y la necesidad.
que llevaba a un hombre o una mujer a enamorarse del otro, y por eso el lenguaje del eros es: no puedo vivir sin ti, cuando te vi la primera vez, no puedo dejar de pensar en ti. Es un amor que está basado en la atracción y en la necesidad o el deseo de estar con esta otra persona. Pero también los griegos tenían esta palabra storge. Storge era el afecto de la familia. Son relaciones basadas en la pertenencia, la identidad y quizás la gratitud, que se va gestando en la convivencia con los hermanitos, con los padres. Ese es el amor storge. Y después está el amor filia, que es el amor que no está basado en el deseo o en la pertenencia a una familia. Muchos autores dicen no es un amor natural, es decir, no surge de la persona, sino que hay una decisión, el fileo. Y después aparece una palabra que quizás ustedes la conocen, porque hace 8 días yo la confundí y yo decía basar, y usted me decía no basar, sino ágape. Esa es la palabra amor, que aunque existía en la cultura griega, el Nuevo Testamento como que la recodifica y la usa exclusivamente para hablar del amor que desciende de Dios a nosotros. Un amor incondicional, un amor del que solo Dios es capaz, el amor de 1 de Corintios 13. Pero que es un amor que Él derrama en los cristianos, el amor ágape. Cuando este verso número 15 habla de los que nos aman en la fe, ¿ustedes creen que cuál de los 4 está usando? ¿Ágape? No. Filia. Y eso es muy interesante en esta carta, porque en eso esta carta se distingue de todo el Nuevo Testamento. A lo largo y ancho del Nuevo Testamento, cuando se habla del amor entre hermanos, se usa ágape. Pero en esta carta en particular e intencionalmente, Pablo usa el término filia. Es una persona que ha conocido el amor ágape, pero que ahora está decidiendo ser parte, dar de lo que ha recibido de ágape de Dios en relaciones cotidianas. Déjeme mostrarle, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 4, cuando dice que las ancianas, capítulo 2, verso 3 y 4, las ancianas, las mujeres mayores de la iglesia, deben enseñar lo bueno a las jóvenes, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Y uno esperaría que la palabra allí para amar a sus maridos sea eros, y no, usa filia, filandros, para que amen a sus hombres. Cada mujer ame a su hombre, pero no usa eros. También en el caso de los hijos, que amen a sus hijos, no usa la expresión clásica del amor storge para la familia, sino que usa la palabra filia, filoteknon, que es ame a su hijo, porque lo que él quiere decir es que Dios quiere que tú aprendas a amar de una manera diferente. Y si estás empezando o queriendo crecer en tu vida cristiana, tienes que aprender esto muy bien. Todavía vivirás el eros de pareja, todavía vivirás el storge de familia, pero si sigues a Cristo, vas a aprender a caminar en el fileo del ágape. Para mostrarles esto especialmente, Pablo escribe en el capítulo 3, verso 4. Miren el capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad. ¿Qué palabra creen que usa ahí? El amor de Dios hacia la humanidad. La palabra es filantropía, el fileo para los hombres. Así que Dios manifestó a nosotros la forma en que nosotros deberíamos amarnos. Basados en el ágape, nos enseña la filantropía. Así que hoy hablamos de el amor basado en la fe, que es un amor realista, porque nos vamos a herir, nos vamos a ignorar, nos vamos a hacer daño seguramente si vamos a caminar juntos como iglesia, pero
Pero estamos dispuestos a que la base del ágape de Dios nos enseña a relacionarnos unos con otros, construyendo una nueva familia. Esto es, en otras palabras, la utopía de la iglesia. Déjenme mostrarle otras cosas en la carta sobre esa utopía de ser pueblo de Dios, familia de Dios. Porque lo que él hace es que afirma la comunión, pero también defiende la comunión. En el verso 1:4, capítulo 1:4, llama a Tito verdadero hijo en la común fe. ¿Notan eso? La relación que tiene Pablo con Tito es una relación de filiación, como si él fuera su hijo, pero como que insiste, esta es una relación, Pablo siendo mayor, con un discípulo que él está animando en el camino. Lo ama tanto que lo ama como un verdadero hijo, como si estuviera de alguna manera diciendo: la relación más profunda que se conoce, solo se conoce cuando está bajo el ágape de Dios, el amor de Dios que se expresa en el fileo, en la afiliación como hermanos. En el 3:15 ha hablado del amar en la fe, porque hay amores que son tóxicos. Y ustedes saben, ¿no? Todas las relaciones humanas donde se vive amor son vulnerables al daño y al maltrato. Y hay tantas historias trágicas de familia donde uno nota que se aman de alguna manera, en alguna forma, pero al mismo tiempo se hacen tanto daño. Hay tanta manipulación, tanta codependencia, tanto maltrato. Y tal vez por eso que insiste Pablo, el verdadero hijo y amar en la fe. ¿Cómo amar de una manera así? Pero también, ustedes saben, a través de la epístola de Tito hemos venido contemplando cómo se defiende la comunidad cristiana. Y miren, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 11, habla de tapar la boca. Por supuesto, no es una expresión literal, porque hay gente dentro de las mismas filas de las iglesias cristianas trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben, y como el énfasis de defender nuestras relaciones como hermanos. El capítulo 3, verso 10 y 11 habla de rechazar a gente que en medio de la congregación cristiana causa divisiones. Nos dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda administración, recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces estas son relaciones frágiles que se afirman, pero también que se defiende. También el capítulo 3, verso 9, habla de evitar controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Cuidar nuestras conversaciones, que no terminemos peleando por cosas de opiniones personales, políticas, asuntos que no son prioridad en nuestra edificación, como veremos más tarde, cómo nos cuidamos la fe unos a otros en honestidad, en respeto, aún en confrontaciones privadas, serias sobre nuestra conducta, porque venimos siendo hermanos. Nosotros no somos correligionarios que vamos a un grupo a escuchar unas enseñanzas y a disfrutar de un lindo tiempo de adoración. Somos hermanos en Cristo. Y como alguien ha dicho, uno los hermanos no los escoge. Dios los trae allí. Así como yo fui traído por su gracia a Cristo y tú fuiste traído por su gracia a Cristo. Al ser atraídos a Jesucristo, somos hermanos. Entonces lo que vamos a mirar en estos breves versos es con quiénes tenemos comunión, pero también cómo tenemos comunión. Varias observaciones sobre esto. La primera es que nosotros tenemos comunión con quienes han experimentado a Jesús y a Dios como su Salvador personal. Nuestra comunión no se basa en nuestro gusto, que nos gusta estar aquí o que me caes bien.
Nuestra comunión se basa en el encuentro con Jesús y con Dios como Salvador. Y yo hago esa diferenciación entre Jesús y Dios por la siguiente razón. Porque Jesús es Dios. En Tito aparece 6 veces la expresión nuestro Salvador. 3 veces esa expresión es referida a Jesús. Y 3 veces a Dios, referido a Dios el Padre. Entonces, en primer lugar es una afirmación de la divinidad de Jesús. En segundo lugar es una afirmación de la Santísima Trinidad. Pero esa expresión Salvador en esa isla de Creta se usaba para el emperador. El emperador era el soter, el salvador, el que unía la nación, el que hacía posible la nación, el que hacía que la nación toda dependiera de su misma existencia. Por eso lo adoraban como un dios al emperador del momento que estaba allí en Roma. Así que cuando Pablo les dice, tu Salvador no es una empresa, tu Salvador no es un presidente, tu Salvador no es otra persona, tu Salvador es Jesús, que es Dios. Y que tu Salvador sea Jesús, el Salvador de toda tu vida, no solo de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, de tu pasado. Tu Salvador hace que Él es Salvador de otras personas que también son llamados así, hijos de Dios y por tanto tus hermanos en Cristo. También nosotros tenemos comunión sana con quienes compartimos 3 cosas: la comprensión, la confesión y la defensa del Evangelio. Permítame decir que algunas personas piensan que nuestra diferencia con la Iglesia Católica Romana es simplemente una cuestión de estilo. Algunas personas piensan, no, ¿por qué no vas a la Iglesia Católica sino a una iglesia cristiana? Pues porque en la Iglesia cristiana la alabanza es más chévere. Allá nos conocemos un poquito más. Las enseñanzas son un poco más dinámicas. Hay unos programas para niños maravillosos. Podemos parquear. Hay baños, porque en las parroquias generalmente no hay baños. Entonces algunas personas piensan que la diferencia con la Iglesia Católica es un asunto estético, ¿no? Es más chévere. No. ¿Por qué nos llamamos nosotros hermanos y no nos llamamos hermanos con personas que respetamos en su religión, como respetamos todas las religiones, pero que no compartimos, porque no compartimos el mismo evangelio? Si usted quiere, las 2 diferencias fundamentales con la Iglesia Católica es, en primer lugar, el lugar que se le da a la Biblia. Para la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia está en el mismo nivel de la Biblia. Para nosotros no existe tradición de la Iglesia, solo palabra de Dios. Y tradiciones, prácticas que se hacen dependen y se atienden tanto cuanto estén confirmadas en la palabra de Dios. Así que por encima de la revelación escrita de la palabra de Dios no hay nada. Una segunda cosa para nosotros es la doctrina de la salvación. En la Iglesia Católica la salvación se obtiene por buenas obras. O se cree o se predica que se obtiene por buenas obras. Es decir, manéjese bien para que se gane el cielo. Nosotros no leemos eso en el Evangelio. El Evangelio claramente dice que nadie se puede manejar suficientemente bien para ganarse el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Efectivamente, nosotros tenemos estas diferencias no solo con la Iglesia Católica, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, con muchas otras iglesias de profecías, de milagros, donde pasan cosas, pero no se está predicando el evangelio. Entonces compartimos una comprensión del evangelio. También compartimos una predicación del evangelio o una presentación del evangelio diferente. Si ustedes me permiten, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 14, he mostrado en esta serie la importancia de ese verso. Él, referido a Jesús nuestro Señor, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahí está el evangelio.
Nuestra confianza en que morimos y estamos en la eternidad con Dios, nuestra confianza en que nuestros pecados han sido perdonados, no se basa en nuestras buenas obras, sino en la obra perfecta y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que nosotros predicamos y presentamos. Si van al capítulo 3, verso 5, hermoso verso. Él, referido otra vez a Dios, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y ese verso tiene un mar de teología. Tiene, por ejemplo, la presencia de la Santísima Trinidad, porque habla de Dios que escogió la obra, de Jesús que murió como nuestro Salvador, del Espíritu Santo que por medio de su lavamiento de regeneración, del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, nos ayuda a caminar con Él. Así que cuando predicamos el evangelio, también somos muy diferentes a otras personas que aún citan la Biblia, que aún se congregan y cantan. Nosotros nos unimos porque comprendemos y hemos recibido el evangelio de Dios en Cristo y porque predicamos ese evangelio. Pero también tenemos comunión con aquellos que defienden el evangelio, con aquellos que están dispuestos a tener un compromiso claro con la predicación del evangelio. De tal manera que si usted va a algún grupo religioso, pregunte: ¿cuál es el evangelio que predican aquí? Mire su página web. Y si ese evangelio es solamente que Dios existe para hacer milagros, no es el verdadero evangelio. O que esa organización existe para que tú vivas una experiencia religiosa, no es el evangelio. El verdadero evangelio que nosotros defendemos es un evangelio que, como decimos con frecuencia, en primer lugar nos sabe amargo, porque nos dice que somos pecadores, que el problema no es la sociedad, ni las circunstancias, ni la familia donde yo crecí, ni que yo no tengo empleo, no he podido educarme. El problema está adentro de mi corazón. Yo soy un pecador juzgado por la justicia y la santa ira de Dios. Yo tengo un problema con Dios. Mi problema principal es con Dios. Ese evangelio que al principio es amargo, después se vuelve hermosa y trascendentalmente dulce, cuando nos deja mirar en el espejo de la ley de Dios, pero también nos dice: ¿sabes qué? Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Dios proveyó un sacrificio en la persona y la obra de Jesús para que tú recibieras no solo perdón por tus pecados, sino el poder para caminar por el Espíritu Santo y un plan maravilloso y pleno de bendiciones para que camines con Él en esta vida y estés con Él por toda la eternidad. Entonces el evangelio verdadero al principio nos confronta mucho, pero después el evangelio nos entrega la gracia de Dios en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el verso 7 del capítulo 3 dice: para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y esto es tan importante que lo defendamos, porque en el capítulo 1, verso 16 nos ha advertido, y yo advertía eso particularmente cuando pasamos por ese versito, que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que efectivamente hay iglesias, personas, libros, programas de televisión, etcétera, que profesan conocer a Dios, pero que en realidad sus vidas no muestran la transformación que Dios hace por el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos comunión con los que han vivido lo mismo que nosotros en el evangelio, predican lo mismo que nosotros del evangelio y defienden y luchan por ese evangelio. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿cómo tenemos esa comunión? Tito tiene unas frases preciosas. Si puede ir a su Biblia al capítulo 1, por ejemplo, en el verso 11. Perdón, en el verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. El nombre que le da a los que hemos, por la pura misericordia de Dios, llegado a Cristo es escogidos
de Dios. Y a mí me encanta tanto esa ilustración. Yo la he contado ya en este púlpito en otra ocasión, que cuando vas por el camino de la vida, entretenido con todas las cosas de este mundo, teniendo tus propios planes y deseos, vas caminando, la Biblia lo llama el camino ancho, vas caminando por ahí con tus propios deseos y frustraciones y temas, y ves el letrero del evangelio que te llama: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré. Pero tú ves ese letrero y dices: cuando esté viejito paso por esa puerta. O tú miras eso y dices: es religión, y la religión ha sido una forma de manipulación en la historia. Tú tienes tus ideas. O eso no fue lo que me enseñaron en mi casa, y yo moriré con lo que me enseñaron en mi casa. Tú piensas lo que tú quieres y sigues tu camino. Pero por alguna razón que solo entendemos después con la ayuda de la Biblia, algunas personas dicen: ese no parece ser el camino más fácil, eso no parece tan atractivo, pero yo voy a entrar por esa puerta. Y que cuando se cierra esa puerta y ya estás en un nuevo camino, se cierra la puerta, por el otro lado de la puerta dice: estabas escogido o escogida desde antes de la fundación del mundo. Pablo llama aquí a los creyentes los escogidos de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ahorita lo dijo claramente Víctor: no tenemos ningún mérito. No fue porque éramos especiales para Dios. Éramos pecadores que merecíamos el infierno por la pura y justa ira de Dios. Pero un día algo nos movió a cruzar esa puerta, y es cuando cruzamos la puerta que empezamos a entender esto de ser escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo nos tratamos los escogidos de Dios? Es decir, si yo soy escogido y tú eres escogida, y tú eres escogido, ¿cómo nos tratamos los escogidos de Dios? Y yo debo decir que los escogidos de Dios nos tratamos entre nosotros con humildad, porque reconocemos: ni tú lo merecías, ni yo lo merecía. Es como si escogieran la selección Colombia, y tú y yo somos los peores rodillones que no sabemos dar pie con bola, y un día nos llega la carta: oye, te escogieron para jugar en la selección Colombia. Y te encuentras con él el primer día de la convocatoria y dice: oye, yo no merezco estar aquí, ni sé qué es esto, pero me escogieron. Yo pensé que fui yo el que escogí ese camino, pero después entiendo que fue Dios que orquestó. Me encanta ese verbo: orquestó detalles grandes y pequeños para que yo un día viniera a Él. Entonces yo no compito contigo, yo no peleo contigo, yo solo veo en ti una manifestación de la gracia de Dios. Fuiste escogido como yo tampoco lo merecía. Y nos nutrimos unos a otros, una percepción de la gracia de Dios. Nunca pienses que nosotros estamos aquí porque somos mejores o especiales, o porque sabemos, o porque mi mamá y mi papá, o porque vivimos una experiencia. No, sencillamente la pura misericordia de Dios. Somos el uno al otro una sorpresa de la gracia de Dios. Ya había citado el verso 4 en el capítulo 1, en el que lo llama hijo verdadero en la común fe. Tú tienes una fe común a la mía. Creemos unas mismas cosas. Hemos sido rescatados por un mismo plan de redención de Cristo. En ese sentido nos llamamos hermanos. En el capítulo 1, verso 5 al verso 7 aparecen las designaciones de estos ancianos, pero me encanta esa frase especial que aparece allí en el verso 7. El obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esa frase me ha generado mucha reflexión, porque no dice administrador de las cosas de Dios. Y estaría bien que dijera administrador de las cosas de Dios. Dios me ha dado un cuerpo, me ha dado unas capacidades, a veces unos bienes, y yo soy mayordomo, pero aquí no dice administrador de las cosas de Dios, aquí dice administrador de Dios. Tú
y yo, si seguimos a Cristo, ¿te imaginas eso? Repartimos a Dios. No en el sentido de que Dios no sea Dios todopoderoso y estamos repartiéndolo por pedacitos, sino que las personas conocen a Dios cuando se encuentran con nosotros. ¿Y no les parece maravilloso que todavía, por la pura misericordia de Dios, a veces pasa que escucho a alguien decir que empezó a venir a la iglesia porque conoció a una persona que se congregaba y me llama por allá como aparte y me dice: Diego, es que esta persona tiene algo raro. Y entonces yo le digo: bueno, su cara es rara, no lo dudes, pero ¿a qué te refieres? Me dice: no, hay algo en esta persona. Hay algo de Dios. Es un Cristóforo, muestra a Cristo, es como un faro de Cristo. Y es la forma en que nosotros tenemos comunión, cuando afirmamos que cada uno es un repartidor de Dios. En este caso, por supuesto, se refiere particularmente al obispo, al siervo de Dios, pero yo creo que por extensión cualquier persona que es redimida por Cristo muestra a Cristo a otras personas. Filipenses dice que somos luminares en el mundo. Miren el capítulo 1 verso 13. En el capítulo 1 verso 13 habla de que debemos ser reprendidos severamente. ¿Tú sabías que eso estaba en la Biblia? Pablo le dice a Tito: este mandamiento es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tito, como un líder cristiano, debe reprenderlos severamente. Yo quisiera ver un video de Tito reprendiendo a esos cristianos cretenses que todavía tenían tantas cosas de su vida pasada y llamándolos: oye, ven acá, mira, debo decirte esto. ¿Cómo es que tenemos una comunión que nos faculta para llamarnos la atención? Y yo quiero rogarles en el amor de Cristo que lo hagamos bien, porque yo sé que a veces lo hacemos mal, ¿no? Lo hacemos frente a otras personas o lo hacemos de una manera brusca. Pero nuestra comunión en esta congregación debe ser tal que podemos hablarnos. Aunque podemos buscarnos para decir: mira, voy a hacer este negocio, dime lo que tú piensas con toda franqueza. ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que yo debería entrar en ese tipo de negocio? ¿Tú crees que yo debería ir a ese lugar? ¿Tú crees que yo debería usar estas palabras? Y abrirnos a ser evaluados por el otro. Miren que es una forma de comunión fresca, llena de gracia, pero también llena de verdad. En el capítulo 2, verso 7, le insiste a Tito que sea ejemplo. Muéstrate en todo como ejemplo. Y por supuesto, una responsabilidad muy grande para todos los que servimos como líderes y siervos, mentores, discipuladores en la congregación. Ser ejemplo, que Dios tenga misericordia de nosotros. En el capítulo 3 va a insistir mucho en todo este tema de dar fruto y hacer buenas obras. Las relaciones que se describen aquí en Tito son preciosas, aunque no son muchas, a diferencia de Romanos y otras epístolas donde Pablo hace una lista específica de individuos. Uno nota, por ejemplo, al final esos 4 hombres que parece que tienen una relación muy dinámica con Pablo, de parceros en el evangelio, de compañeros en el amor de Dios, que se pueden ayudar, servir, reemplazar, que se pueden inclusive pedir favores sin necesidad de decir: hágame el favor, aunque es educado decir hágame el favor. Pero ustedes notan que cuando tenemos relaciones muy cercanas ya no necesitamos tanto protocolo. Noten que al final él insiste en saludarse, insiste en que sea en la gracia de Dios. La última frase de ese capítulo 3 para terminar la carta: la gracia sea con todos ustedes. Cristo te enseña a vivir con gracia. Gracia es no pagar mal por mal. Gracia es ir una milla más. Gracia es ofrecer ayuda aun cuando no la están pidiendo. Gracia es estar dispuesto a soportar y a perdonar. Y bueno, son esas herramientas de la gracia tan maravillosas. Déjenme mencionar, solo para terminar, una herramienta poderosa que hay aquí en la carta sobre la gracia de Dios. Y está en el capítulo 1, el verso número 9.
Y esa misma frase se repite en el capítulo 3, verso 8. Y es esta idea de la palabra fiel. Pablo se refiere al poder de la palabra de Dios, que entre nosotros podemos citarnos, animarnos, cultivar palabra de Dios. Ayer en la reunión de varones nos estaban exhortando muy fuertemente desde 1 de Pedro capítulo 3 verso 7 de cómo vemos a nuestra esposa como una porcelana preciosa, y por ser tan preciosa, tan llena de sensibilidad, es más frágil o más delicada en algunas circunstancias. Y que en lugar de burlarnos y pelear y quejarnos por eso, debemos cubrirlas con honor y con gracia, como a hermanas en la fe. Y yo creo que eso es como el llamado aquí, que podamos caminar juntos, cubriéndonos con honor y gracia en nuestras relaciones, de caminar juntos con Jesús, de orar juntos, de apoyarnos unos a otros, de aprender palabra de Dios. Cuando C.S. Lewis escribió sobre el libro Los Cuatro Amores, un libro muy recomendable para la reflexión de todos nosotros, el famoso literato británico escribió sobre este tema, el tema del amor, y particularmente su comprensión en las Escrituras. Él dijo que la diferencia con la filiación cristiana, a diferencia del amor de la familia o de la pareja, es que en el amor de la filiación cristiana no nos miramos cara a cara tratando de encontrar en el otro lo que yo necesito. Que la amistad o la comunión o la filiación cristiana no es cara a cara, sino hombro a hombro. Que cuando estamos en la filiación cristiana, nosotros no estamos tratando de buscar qué nos interesa del otro, sino a cultivar un interés común, que vamos caminando hombro a hombro hacia una misma meta. Y las verdaderas relaciones saludables cristianas no están mirándose cara a cara tratando de absorberse o de llenar el uno las necesidades del otro, sino que están mirando hacia Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y a medida que caminamos con Cristo, más nos acercamos los unos a los otros, más nos amamos, más nos soportamos, y vamos teniendo una cosa más grande que nosotros mismos. Tú puedes ser sanado, restaurado, empoderado por el amor de Dios en medio de la comunidad cristiana. Y nosotros caminamos con esa utopía. Podríamos decir que no vamos a llegar a tener relaciones perfectas, pero sí podemos cultivar cada vez más y más aspectos del amor de Dios derramado en nuestros corazones, en nuestras relaciones como hermanos. Bueno, 3 aplicaciones para terminar. En primer lugar, la aplicación del llamado al bautismo y a la membresía. Los seguidores de Jesús nos casamos con Jesús el día del bautismo. Venimos públicamente a decir: Él me salvó y mi vida será para Él por toda la eternidad. Eso es lo que representamos en el bautismo bíblico, que es inmersión en el agua, que Romanos capítulo 6 dice que es como una sepultura, somos sepultados y no nos dejan allá, por supuesto. Salimos del agua para decir: no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo quiero animar a quienes de ustedes todavía no han dado ese paso. Quiero animar a quienes dieron ese paso y en ese momento todavía Cristo no había venido a tu vida y lo hiciste solo por religión, a repensar eso. Pero quiero también animarlos a ver el tema de membresía de la iglesia. Ayer hablaba con una pareja y pasamos un rato chévere hablando sobre este tema de la membresía, que ¿por qué en una iglesia bautista como nosotros hablamos de membresía? ¿Por qué los que hemos sido bautizados y confesados a Cristo firmamos un pacto de membresía? Para que nos cuiden y cuidemos a otros, para comprometernos con una misma visión y misión en el Evangelio. Y quiero animarte a que hables con nosotros en cuanto a ese tema. Lo segundo es nuestra relación con otras iglesias. Y quiero rápidamente decir que
por supuesto, nosotros somos muy respetuosos con otras iglesias, pero vamos a medir nuestra relación con otras iglesias desde la palabra de Dios, no desde las prácticas que se hacen. No sé si usted ha notado esto, pero a mí me llama mucho la atención el tema de que yo voy a una parroquia católica porque me invitan, por supuesto, a algún funeral o algún matrimonio, y con mucho cariño voy. No participo de la Eucaristía porque la enseñanza sobre la Eucaristía no está en la Biblia. Esa no es la forma correcta de celebrar la mesa del Señor, y hoy vamos a celebrar de manera correcta la mesa del Señor. Pero me sorprende, por ejemplo, que hoy en día en las iglesias católicas cantan canciones evangélicas. No sé si usted ha notado eso. Casi toda la música que se canta en una misa es evangélica. Eso sería absolutamente impensable hace 30 o 40 años. Entonces eso da cuenta de dos cosas. Primero, de la superficialidad doctrinal. Sí, el curita no se está dando cuenta que están cantando canciones, por ejemplo, que hablan de la gracia de Dios en Cristo, que hablan de la suficiencia de Cristo. Lo veo como una esperanza para que puedan escuchar algo del evangelio en medio de esta religión popular. Pero nosotros no podemos decir que por esa razón, que porque cantan las canciones evangélicas, nosotros vamos a tener comunión. Nuestra comunión se basa en eso. Pero lo mismo con iglesias evangélicas. Hay iglesias evangélicas donde no se está predicando el evangelio, donde el centro no es la palabra de Dios, sino un show de música que a veces está revestido de muchas otras cosas que son propias de un show musical. Nuestra comunión está basada en el evangelio. Esta iglesia pertenece a una red de iglesias que se llama FIVEC El Redil, y con esas iglesias hemos pactado predicar y defender una posición doctrinal, una confesión de fe. Ustedes pueden entrar a la página web de nuestra organización. Podemos tener cooperación con otras iglesias para el bien de esta ciudad, pero eso no quiere decir que tenemos comunión con todas las iglesias. Finalmente quiero mencionar la gracia de Dios en nuestra comunión del evangelio. Hermanos y hermanas, démonos gracia de Dios a partir de lo que hemos recibido como gracia de Dios. Gracia de Dios entre nosotros es algo como saludarnos. ¿Se dan cuenta que la carta al final habla de saludarnos? Así que el domingo no solo saludas a los que conoces, saluda a todas las personas. Hay personas que están viniendo aquí un domingo y vienen por primera vezcita. Usted sabe lo que uno siente cuando viene por primera vez a una reunión de estas. Uno se siente absolutamente extraño. Todo es nuevo, no entiende mil cosas. Y cuando una mano amiga viene, le dice: bienvenido, qué bueno que estás aquí. Darnos gracia unos a otros. También darnos la gracia del perdón. Cuando quizás hemos pasado de largo o hemos dicho algo que no debemos decir, darnos la gracia del perdón. Nuestra comunión se basa en el poder de Dios, en el evangelio, y eso es lo que celebramos en la Santa Cena. A propósito, la mesa del Señor, que a veces también la llamamos la Santa Cena, que es cuando tomamos un pedacito de pan y recordamos el cuerpo de Cristo, y una copita y recordamos que Él entregó su sangre por nosotros, no es un acto místico ni supersticioso. Esto no son pasabocas espirituales. Esto es un momento que la palabra de Dios dice que recuerda la entrega de Cristo. Uno de los peores errores que tiene la misa católica es decir que aquí se repite un sacrificio, cuando ellos en la misa dicen: este sacrificio mío y vuestro. Eso es contrario a la palabra de Dios. Por eso yo les ruego que si usted quiere seguir a Cristo, no participe en eso, porque el sacerdote considera que está repitiendo un sacrificio. Y Hebreos es muy claro, Hebreos capítulo 9 y 10: una vez para siempre